Durante la próxima hora, BCN Radio los invita a compartir Labor Parlamentaria, un espacio destinado a conocer la tarea legislativa en primera persona. Senadores y diputados de todas las provincias comparten en la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación lo que hacen fuera y dentro del recinto. Bienvenidos a Labor Parlamentaria. Bienvenidos a Labor Parlamentaria, el programa de los legisladores en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gustavo Fulco, quien te habla, te da la bienvenida y en esta oportunidad tenemos el agrado de poder entrevistar a la senadora María Clara del Valle Vega. En 1991 se recibió de profesora de Historia en la Universidad Nacional de La Rioja y en 2001 de licenciada en Ciencia Política en la misma universidad. Docente de profesión, integró un grupo de docentes autoconvocados por fuera de las organizaciones gremiales. También presidió la ONG Foro de Mujeres Ciudadanas y en marzo de 2016 asumió como diputada nacional por la provincia de La Rioja. Actualmente, senadora nacional por la misma provincia, senadora Vega. Un placer tenerla en Labor Parlamentaria. El placer es mío y sobre todo para hablar no solo del trabajo que hacemos, sino de lo que nos gusta y de lo que significa para nosotros representar la provincia. Así es, senadora. Y hablando de la provincia y hablando de no siempre de política, como bien mencionó, queremos que comience contándonos en qué barrio o localidad de La Rioja se crió, cómo estaba constituida su familia, si tiene hermanos. Cuéntenos un poco, senadora. Sí, bueno, yo nací acá en Capital, que es el departamento que tiene mayor población de la provincia, y vivo en un barrio tradicional, que es el barrio de Vargas. Desde siempre, desde muy pequeña, vivo en este barrio, y bueno, tengo la suerte de vivir a la par de la casa de mis padres, así que me siento muy bendecida por eso. Y bueno, tengo una familia somos 4 hermanos, 3 mujeres y un varón. Bueno, mis hermanos también tienen pareja, están casados, tengo varios sobrinos, así que bueno, así está integrada mi familia yo soy casada y tengo 2 hijos. Cuéntenos cómo es su barrio, píntelo un poco, como para que nosotros desde aquí, desde Capital Federal, podamos imaginarnos el barrio en el que vive la senadora Vega. ¿Cómo es la arquitectura? ¿Cómo son las calles? Si tiene una iglesia grande. Cuéntenos las cercanías de su casa. Bueno, mira, yo vivo cerca del centro, a menos de 5 minutos en vehículo, estamos en el centro, pero este barrio tiene un antecedente histórico muy importante, donde se desarrolló la batalla del Pozo de Vargas, la última batalla por la lucha federal que llevaron adelante los caudillos, en este caso Felipe Varela. Así que este es un barrio tradicional, lo que nosotros llamamos la parte vieja de la capital, porque hace más o menos una década empezó a crecer para la zona sur de lo que es la capital, y hoy tienen muchísimos barrios nuevos, así que nosotros pertenecemos a lo que llamamos los barrios tradicionales de la capital. Nosotros somos, o pertenecemos, digo somos porque nos sentimos parte, ¿no? Realmente de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Y no podemos dejar a un lado la literatura y esos primeros acercamientos que usted podría seguramente tener a la lectura cuando era chica. ¿Usted recuerda cuáles eran los primeros libros que tal vez le leían sus padres, sus abuelos, o que le regaló algún familiar? Bueno, nosotros leíamos muchísimo, pertenecemos a otra época, viste, algunos de los chicos nos dicen, yo soy docente, nos dice, bueno, son los dinosaurios, que pertenecemos a otra época donde hacíamos mucha lectura, ¿no? Y siempre recordamos aquel libro con tanto cariño de Platero y yo, por ejemplo, hermoso. El libro que nos prestaban en la biblioteca de la escuela, que se llamaba El árbol que canta, y después todo lo que tiene que ver con la literatura universal y todo lo que tiene que ver con la literatura nacional, ¿no? Para mí, el Martín Fierro, digo que todo argentino
no solo debe leer, sino debe recordar grandes partes de sus poemas que nos enseñan cómo llevar adelante la vida, ¿no? Y la experiencia de esta gente de campo, y de hecho hoy estoy vestida así porque hoy es el día, pero es la Semana de la Cultura Nacional, y nosotros siempre hemos reivindicado eso, ¿no? La tradición, lo que nos ha hecho grande, especialmente a los pueblos del interior. Hermoso lo que nos dice, senadora. Ahora nos trasladamos un poquitito más en el tiempo y ya vamos a su colegio, ¿sí? Al colegio primario, al colegio secundario. Cuéntenos cómo era como alumna, cuéntenos cuál era su materia preferida, si participó en alguna obra de teatro. Bueno, viste, como los chicos siempre dicen, era un poco nerds. Siempre me gustó estudiar. Bueno, fui abanderada en la primaria, Bien. buena alumna, siempre me han gustado las ciencias sociales, así que por eso también mi decisión después de cursar el secundario en una escuela que, bueno, hoy ha perdido su edificio original, que es la escuela normal, que ha pasado a ser el paseo cultural. Era una escuela que tenía varios niveles de educación, y por supuesto era el orgullo de los riojanos, porque aún hoy su edificio es el más imponente de todo lo que es el microcentro. Así que para mí ha sido un orgullo transitar en las aulas de esa escuela, y luego hice el profesorado también, el profesorado de historia en el mismo edificio, así que para mí, digamos, significa mucho esa escuela que peleamos. Vos hablaste de autoconvocados, anterior a eso llevamos adelante una pelea para que no pierda las características de escuela el edificio, y sin embargo, bueno, una decisión del gobierno provincial, se sacó las aulas de ese lugar y hoy cumple otra función. Senadora, usted nos habló de un entorno, nos contó un poco su historia de la familia. ¿Y este entorno familiar siempre respiró política o es algo que comenzó después? Viste, como dicen algunos, siempre hay una oveja negra en la familia. A la única que le gusta la política de mi familia es a mí. Y bueno, justamente desde muy pequeña, y yo siempre lo cuento, de que iba a la secundaria y mi mamá me retaba, teníamos un solo televisor, era un televisor en blanco y negro que era, le digo yo, de uso comunitario, y me Sí. quedaba a ver Tato Bores, que era mi locura, ¿no? Ver esos monólogos que hasta el día de hoy siguen tan vigentes. Así que, bueno, desde siempre me gustó la política, y después trabajé. Yo siempre le digo a los chicos que cuando uno tiene un sueño o una meta, hay que trabajar todos los días para concretarla. Y bueno, yo tuve la oportunidad en el año 2016, dicen los chicos, pasamos a jugar en primera, ¿no? Porque no fui concejal, no fui diputada provincial, y llegué a la Cámara de Diputados de la Nación en el año 16-17 para completar el periodo de en ese entonces diputado nacional Julio Martínez. Senadora, cuéntenos, ¿cuáles son sus referentes políticos o cuáles eran en un principio y cuáles son hoy? Bueno, yo vengo de raíces justicialistas, soy un poco utópica en cuanto a la defensa del sistema republicano, y yo creo que debemos aunar criterios entre todos, más allá de por ahí del espacio político, para que tengamos mejores instituciones y que en base a eso la ciudadanía pueda vivir de mejor manera, ¿no? Así que más allá de que hoy estoy en la oposición, la idea es que acompañar los proyectos que el oficialismo por ahí presenta, y que tengan que ver con decisiones interesantes y en pos de mejorar la vida de los argentinos. ¿Usted hoy forma un unibloque o pudo volver a reintegrarse al bloque que pertenecía inicialmente al llegar a la banca? No, yo tengo mi propio bloque, se llama Mediar Argentina, es un monobloque, y estoy en un interbloque muy pequeño que está conformado por el senador Romero, el senador Reutemann y la senadora Krexel.
Así que tenemos una amplitud de criterios en ese interbloque y la posibilidad de la autonomía, ¿no? A la hora de tomar la decisión de acompañar o no una ley. Así es. Senadora, usted se define como militante de los derechos de la mujer. Cuéntenos cómo nació esta necesidad en usted de velar por los derechos de todas las mujeres. Bueno, sabes que el interior siempre se ha caracterizado por ser más bien, siempre le digo yo, feudal y machista. Entonces, es una pelea bastante grande la que llevamos nosotros en cada una de las provincias, porque primero no se respetó nunca la ley de cupo para la conformación de listas, ya sea para diputados provinciales o para concejales. Además, sumado a eso, tenemos un sistema de colectoras que siempre estaban encabezadas por varones, por lo tanto los consejos deliberantes terminaban en su mayoría conformados por varones. Entonces hay una lucha y siempre con mis compañeras de foro que vos hiciste referencia, siempre decíamos que en La Rioja el cupo F no era cupo femenino, sino cupo familiar, ¿no? Esto que ha pasado en muchas provincias, que la representación de las mujeres, cuando empezamos a avanzar en lo del cupo, siempre estaba ocupado por una familiar, ¿no? Esposa, amiga, hermana, y bueno, con algún tipo de relación con el que tenía el poder. Entonces, es una lucha grande que todavía no podemos concretar tampoco en la provincia, tener una ley de paridad. Así que ha entrado un proyecto en la Cámara de Diputados de la provincia, pero todavía no ha sido aprobado. Así que es una lucha bastante larga y por ahí desigual que tenemos en la provincia. Y toda esta manifestación feminista muy fuerte que se ve aquí en Capital Federal puntualmente, ¿cómo es visto en la provincia de La Rioja? ¿Cómo es visto por las personas que, como usted, bregan por los derechos de las mujeres? Bueno, vos sabés que hay una disparidad en eso, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos una tradición muy grande en lo que es la fe católica y eso también significa estar en desacuerdo por ahí con las banderas que levanta el feminismo en las grandes ciudades, ¿no? Hay una asimetría bastante grande en ese sentido, pero creo que hoy nos une a todas una sola lucha, que es la del ni una menos, por todos los femicidios que siguen ocurriendo, y es una cosa que le he puesto de manifiesto en nuestra banca de la mujer, la necesidad de trabajar con proyectos serios, con algún tipo de acompañamiento, ¿por qué no?, del Ejecutivo, para evitar que se sigan produciendo este tipo de ataques a las mujeres, ¿no? Esto sumado a la violencia cotidiana que están sufriendo constantemente las mujeres y en cuarentena se hizo mucho más agudo el problema. Sí, y usted me da pie, ¿no? Como para poder desarrollar la próxima pregunta. Imagino que en su provincia, con este contexto, afectará mucho más en lo económico, ¿sí? Y además, este encierro también transformará la realidad de los vecinos de La Rioja. Y cómo esto impacta en la violencia de género como una de sus consecuencias, ¿no, senadora? Sí, exactamente, pero siempre digo que este tiempo nos tiene que servir es un tiempo de aprendizaje y entender, porque bueno, somos la gente del interior la que hicimos las grandes ciudades, ¿no? Como es Ciudad de Buenos Aires y como es provincia de Buenos Aires, justamente por la emigración. Y creo que ahora se ha puesto en valor el tema de poder volver a las provincias, a lugares alejados. Hoy con esta forma de un trabajo remoto también se ha dado más el federalismo y en ese sentido vos sabés que creo que tenemos un plus en el interior porque, bueno, nosotros tenemos una forma de vida totalmente diferente a Buenos Aires, por lo tanto el tema, acá hay mucho empleo público, no hay diferencia en el cobro de varones con mujeres, cobran el mismo sueldo. Vivimos en casas amplias que más allá de la cuarentena y la imposibilidad de salir, acá la mayoría tiene un patio, tiene lugares como para poder
digamos, separar, y por ahí vos viste lo que es la vida de pareja, en algún momento necesitas un respiro, y esas son las condiciones que se dan en las provincias, a diferencia de lo que es en Buenos Aires, de vivir en un departamento pequeño, donde vas a la cocina, te ves con la pareja, ¿no? Te ves los hijos. Yo conversaba con mis amigos acá en La Rioja y le contaba la vida, porque la visita que hicimos a distintos lugares, y ver cómo vive la gente en las grandes ciudades, a diferencia de las posibilidades que tenemos acá en La Rioja. Senadora, ¿usted cómo puede describir a la mujer riojana? Bueno, creo que todavía es un poco sumisa. Nosotros somos un pueblo, como dicen algunos, un pueblo manso. Bueno, ahora te iba a contar que me está acompañando este poncho que nos caracteriza, es el poncho riojano. Y Sí. las mujeres detrás, no sé si se ve bien la imagen que tengo, se llama la imagen de las tejedoras, también pertenece a una artista riojana reconocida, con una gran trayectoria, que me ha acompañado también en una exposición en el Senado. Y bueno, las mujeres son laboriosas acá en La Rioja, hay una gran tradición en ese sentido, pero creo que tiene que tomar conciencia de la capacidad que tiene y de los derechos que nos asisten. Es un pueblo que se manifiesta poco, pero ha crecido porque las redes también han fortalecido eso, ¿no? Y por ahí una noticia que antes se veía en los medios, hoy las redes, la velocidad que tienen, posibilitan tener otro contacto y por ahí también otra reacción o otra capacidad de reunión para manifestarse. Senadora, hoy, después de 140 días de cuarentena, ¿cuál es su opinión al respecto del comportamiento de la sociedad y cómo es la cuarentena hoy en La Rioja? Bueno, yo creo que el gran éxito de la cuarentena se lo tenemos que agradecer a la ciudadanía que ha sabido acompañar este momento difícil, este momento de crisis y muchas veces entregándolo todo. Por ejemplo, en mi provincia, el microcentro es prácticamente un pueblo fantasma de la cantidad de negocios que han cerrado y que no sé si van a estar en condiciones de volver a retomar la actividad. Entonces, más allá de lo que nosotros por ahí vemos en los medios y dicen que no usan barbijo, que no tienen en cuenta la distancia social, creo que la mayoría del pueblo argentino ha entendido el riesgo que se corría y ha acompañado las decisiones del presidente, muchas veces no estando conforme y afectando directamente sus ingresos. Y La Rioja, como te digo, es una provincia que depende mucho de lo que es el empleo público, entonces no ha habido grandes desfasajes, pero todo lo que tiene que ver con el emprendedurismo, con el sector privado, está prácticamente devastado como pasó en el resto de las provincias. Bien, de esta manera usted nos da un contexto general de la actualidad de la provincia en cuanto a la pandemia, pero no podemos dejar de mencionar que son 4.200 infectados, 366 fallecidos lamentablemente. ¿Y qué medidas se están tomando en forma sanitaria a futuro, senadora, en este contexto que no sabemos realmente qué es lo que se puede hacer o no, porque constantemente se van cambiando las medidas o el virus irá mutando y lo que era que estaba permitido hace poco hoy está prohibido y viceversa? ¿Qué medidas se están tomando en su provincia? Bueno, en la provincia hemos estado hace una semana atrás, volvimos a fase uno porque han crecido muchísimos los casos y bueno, las muertes que tuvimos fueron de gente bastante, digamos, avanzada en edad. Sí. No ha pasado lo mismo con los jóvenes. Entonces, pues yo sigo insistiendo y agradeciéndole a la ciudadanía el haber tomado esta decisión de acompañar y además creo que tenemos que apelar, tanto el gobierno provincial como el nacional, a la responsabilidad ciudadana, ¿no? Porque más allá de que, como dicen algunos, somos hijos del rigor,
creo que ya se nos ha ido muchísimo tiempo en esta cuarentena, ir y volver sobre determinadas cosas también ha producido un cansancio. Por eso hoy creo que lo más acertado es apelar al tema de la responsabilidad ciudadana y que depende de todos el cuidado hasta que tengamos la vacuna a disposición. Así es, senadora. Senadora Vega, usted integra varias comisiones, ¿sí? Y algunas de ellas muy interesantes, como la de legislación general, la de industria y comercio, la de economías regionales, pero también podemos destacar la de población y desarrollo humano, o la de educación y cultura, y la banca de la mujer. Cuéntenos un poco de la comisión que usted quiera destacar, algo de lo que están tratando, o por qué usted eligió o prefirió estar en estas comisiones. Bueno, yo siempre he dicho que Buenos Aires y la nación ha sido una vidriera donde nosotros tenemos que mostrar a nuestras provincias y yo soy una convencida que La Rioja se va a desarrollar con algo que yo digo que es un diamante en bruto y es el bagaje histórico-cultural sumado a lo paisajístico que aún no ha sido explotado. Por eso la mayoría de mis proyectos, como también los trabajé en cuando estuve como diputada nacional, tienen que ver con esto, con la puesta en valor de grandes personalidades que tiene La Rioja y que aún no han sido reconocidas, ¿no? Y lo más triste es por ahí que los propios riojanos desconocen la trayectoria. Entonces, he presentado varios proyectos en lo que tiene que ver con la historia, con la cultura de mi provincia y por eso, bueno, pedí también integrar la Comisión de Cultura y Educación. Además de eso, también trabajé bastante en lo que es economías regionales. Hemos presentado varios proyectos que están a punto de tratarse porque, bueno, esta situación de las provincias nuestras, de las economías regionales tan alejadas de los puertos, por ahí se hace imposible poder competir con las grandes ciudades en cuanto a precios y como así también el tema de la exportación, ¿no? Que se hace todo más difícil. Así que en esas dos comisiones voy a poner énfasis de trabajar en este tiempo y bueno, te cuento que uno de los proyectos que estamos presentando es Sí, pedir la denominación de la biblioteca con el nombre de doctor Pelagio Beluna, que ha sido vicepresidente y acompañó a Hipólito Yrigoyen, ¿no? Por ahí, Hipólito Yrigoyen, una persona tan representativa para el radicalismo, dejó de lado a este compañero de fórmula que era riojano, que murió durante su mandato en el 19, o sea, el 1919, y que estamos trabajando porque fue uno de los impulsores tanto de la biblioteca como de la imprenta del Congreso. hermoso lo que nos cuenta y la vinculación con la biblioteca es fenomenal y nos encantaría que pueda transformar en realidad ese proyecto. ¿Quiere contarnos algún proyecto más que esté en marcha o que piense presentar? Bueno, estamos trabajando en economías regionales, un proyecto que habla de poder poner en valor la materia prima en un mercado electrónico que le hemos llamado Meta al proyecto y que, Sí. bueno, estamos esperando también que esto volvamos a la nueva normalidad de manera que podamos trabajar con los distintos sectores que se van a ver beneficiados con este proyecto y por qué no también con el Ministerio de Producción para que podamos avanzar en ese sentido. Yo es algo que siempre lo digo en el recinto, la necesidad de que los involucrados o los afectados por una decisión que tomemos nosotros en base a un proyecto de ley, tienen que estar presentes y los tenemos que escuchar y si se tiene que hacer algún cambio, se debe hacer en momentos previos para que esa ley luego se haga, le decimos nosotros, se apropien los ciudadanos de ella y no queden como otras leyes en el olvido. Cuéntenos cuál va a ser la realidad de esta pospandemia o esta nueva realidad como se denomina en su provincia. ¿Cómo imagina o cree que va
que se va a desarrollar la actualidad de su provincia, tanto en lo político, social o económico, después de que esta pandemia nos dé un poco de respiro? Bueno, primero, nosotros dependemos mucho de la coparticipación, así que, bueno, somos los primeros que anhelamos el arreglo inmediato de lo que es la deuda, el pago de la deuda que está pendiente, que, bueno, se ha dilatado muchísimo eso, porque eso significa que Argentina también va a tener la posibilidad de recibir inversiones, ser mirada de otra manera a nivel mundial, y nosotros las provincias que dependemos tanto de lo que la nación envíe, queremos que eso suceda. Y a partir de allí la reactivación de la pequeña y mediana empresa, de los pequeños emprendimientos que hay en nuestras provincias y sostener nuestras economías regionales totalmente devastadas, porque justo cuando empezó la pandemia coincidió con la época de la cosecha, ¿no? Tanto de la vid como del olivo. Así es, senadora. Bueno, nos ha encantado y para finalizar quisiéramos preguntarle ¿cuál es su futuro? ¿Cómo se ve a un futuro inmediato usted en la política? ¿Cuál sería su deseo a futuro inmediato? Bueno, yo tengo 4 años de mandato. La idea es seguir trabajando para que se concreten las obras que están pendientes en mi provincia. Y yo siempre digo que tenemos que dejar de ir a decir en Buenos Aires que somos pobres y tenemos que ir con proyectos ciertos, firmes, que nos ayuden a desarrollarnos para generar fuentes genuinas de trabajo para que La Rioja sea una provincia que aporte, que acompañe y no solamente que tenga que vivir de los recursos de la coparticipación. Así que mi idea es trabajar. No soy del mismo signo político del gobernador, pero me he comprometido en acompañar todo lo que tenga que ver con los pedidos que se hagan a nivel nacional para que La Rioja se desarrolle y crezca. Aquellos como yo, quien les habla, que no conocen la provincia de La Rioja, senadora, ¿qué nos estamos perdiendo? Bueno, La Rioja tiene, como te decía, un bagaje histórico-cultural muy amplio, pero sobre todo tiene una belleza paisajística. Tenemos el Cañón de Talampaya, que le decimos nosotros, que es el Parque Nacional de Talampaya, donde se puede apreciar una belleza natural prácticamente única en el país. Además de eso está la Laguna Brava. Es una zona que nosotros la llamamos la zona del Bermejo, que ha tenido un gran desarrollo, un gran crecimiento en cuanto a infraestructura hotelera y para recepcionar el turismo, así que esperamos que cuando volvamos a la normalidad esta zona se reactive porque nosotros siempre decimos que Talampaya es la nave insignia y que va a poder llevar al turista y a su vez hacer conocer el resto de la provincia. Senadora, ha sido un placer. Gracias por contarnos sobre su provincia, sobre su historia, sobre sus detalles. Nos la pintó de forma hermosa. Tantas ganas me dio que ya quiero el próximo viaje de vacaciones visitar La Rioja y conocerla. Y gracias también por dejarnos meternos un poquito en su vida personal y contarnos sobre su desarrollo político. Ha sido un placer tenerla en labor parlamentaria, senadora. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto y bueno, ojalá cuando volvamos a la normalidad ya podamos encontrarnos. Así será, senadora. Estuvimos el placer y el agrado de conocer y de charlar con la senadora María Clara del Valle Vega de la provincia de La Rioja. Les habla Gustavo Fulco, los espera la próxima semana en una nueva historia, pero quiero antes agradecer a quienes hacen posible, ¿sí?, este programa. En la producción, Gabriela Bardanca, Mariana Franchino, quien conduce la radio, la BCN Radio, Mariana Salas, y la cabeza de este equipo, Mariana Cacha, en la subdirección de prensa y difusión. Labor parlamentaria por BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. Gustavo Fulco te despide hasta la próxima semana con una nueva historia legislativa. Adiós. Programa producido por la Subdirección de Prensa y Difusión de la Biblioteca del Congreso de la Nación.